algo que estábamos viendo tú y yo, a ver qué sacamos de ahí, pues. Perfecto. Yo tengo acá que la autoestima es la valoración, percepción o juicio positivo o negativo que una persona hace de sí misma, en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. Es un término de psicología estudiado por diversos expertos en el área, sin embargo, se utiliza en el habla cotidiana para referirse de un modo general al valor que una persona se da de sí misma. La autoestima está relacionada con la autoimagen, que es el concepto que se tiene de uno propio, y con la autoaceptación, que se trata del reconocimiento propio de las cualidades y los defectos. La forma en la que una persona se valora está influenciada en muchas ocasiones por agentes externos o el contexto en el que se encuentra el individuo. Por ello, puede cambiar a lo largo del tiempo. En este sentido, la autoestima puede aumentar o disminuir a partir de situaciones emocionales, familiares, sociales, laborales, incluso por nuestra autocrítica positiva o negativa. Ok. Entonces, si vemos, si tomamos en cuenta todo lo que se leyó, ¿verdad? Hay una cosa que resalta más que es la autoestima. Entonces, auto significa uno, ¿verdad? Y estima es cuando uno valora algo. Correcto. Entonces, digamos que si lo ponemos en otro contexto, hay cosas en ciertos lugares que se valoran más que en otros lugares. Por ejemplo, a lo mejor un vehículo es valorado más en un país donde no hay mucho vehículo que aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, por decir algo, ¿verdad? Que hay tanto vehículo. O sea, a lo mejor un vehículo viejito que ya está en las últimas, podría ser adquirido en un país donde hay poco vehículo por un precio que uno diría, ¡ah! Y en otro país, pues no valdría mucho. Entonces, yo creo que la parte de estima tiene mucho que ver con donde uno vive y lo que uno hace y cuáles son los valores de ese lugar. Correcto. Porque es muy difícil, por ejemplo, comparar cuál sería cómo se estimaría una persona a sí misma en un lugar como en África o en China, comparado con Japón o a lo mejor con Estados Unidos, con México, porque yo creo que la parte cultural y la edad es muy importante. Y la parte cultural y también social en respecto a la aceptación. Correcto. Pero entonces cuando hablamos de la parte cultural, estamos envolviendo la parte social. Exacto. Porque, por ejemplo, yo estaba leyendo en estos días, estaba con mis amigos, los colegas míos que decían que el aumento de suicidios ha incrementado altísimamente, pero es interesante ver cómo sobre todo en los países más occidentales, y bueno, aunque en Europa también, ¿verdad? Pero digamos que hay ciertos países donde no hay ese aumento tan alto. Entonces habría que hacer quizá un poco más de búsqueda, a ver, ok. Pero no todos los países tampoco, los gobiernos tampoco te están publicando la tasa de suicidio, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros nos remontamos a ver los valores culturales de un país con otro, podríamos ver que eso sí podría ser una influencia, ¿no? Una gran influencia en la medida que una persona se va a sentir. Si tú estás, por ejemplo, digamos, rodeado de chicas y chicos que son todos bellos, que todos tienen sus músculos, y tú no tienes nada que ver con eso, o sea, tú eres una persona que o estás pasada de peso o estás por debajo del peso, pues evidentemente no encajas con ese grupo, ¿correcto? Entonces, volvemos a lo que hemos hablado tú y yo muchas veces, la comparación, cuando uno se está comparando, pues ¿con quién te estás comparando?
Exacto. Porque para que hablemos de autoestima, tiene que ser que de una forma u otra tú te estás comparando con algo Que para que tú fíjate, puedas rebajar tu autoestima, o sea, que tú te veas menos. fíjate lo que se me viene a la mente con lo que estás hablando, que es precisamente yo creo que el error y lastimosamente sucede de que tú acabas de definir la autoestima, ¿verdad? Como la autovaloración, que es la definición que leímos, o sea, la valoración que uno tiene de uno mismo, pero actualmente va más enlazada al hecho de si a mí no me aceptan en un entorno o si yo no soy socialmente aceptado o soy el bicho raro, ¿verdad? Mi estima o mi valor hacia, o sea, lo que yo siento hacia mí mismo baja. O sea, va ligado directamente a qué tanto me estimen los demás, me voy a estimar yo, ¿sabes? Ujú, ujú. Cuando debería ser al revés. Yo debería estimarme muchísimo, tanto al punto de ir hacia, o sea, de rodearme solamente de gente que sea capaz de ver lo que yo veo en mí. Ujú. Y eso es lo que yo creo que está sucediendo. Estamos completamente pasando de un polo a otro, en el sentido de que nuestra autoestima depende de lo que estimen los demás de nosotros mismos, cuando los demás deberían más bien estimarnos por lo que nosotros vemos bueno en nuestra propia, o sea, en nuestro propio ser. Ok. Ahora fíjate, sí, yo comparto la misma idea que tú. Me llama bastante la atención que yo creo que cuando habla de los valores, en lo que tú definiste, habla de valores, ¿correcto? Uh -huh. Y yo creo que en la medida que uno mantiene sus valores, uno tiende como de una manera natural, como uno autoestimarse más. Uh -huh. Le voy a dar un ejemplo. Si los valores de uno, sean del hogar o de la sociedad en la cual uno vive, está de acuerdo en que uno sea productivo y tú no eres productivo de una manera u otra, tú mismo te estás rechazando. Porque digamos que el entorno te va a dar las pautas de la vida. Por ejemplo, ahorita se está hablando mucho de lo que está sucediendo en Afganistán, ¿verdad? Uh -huh. Y en estos días me mandó una colega un mensaje diciéndome qué horrible lo que está pasando y las mujeres. Y yo le dije, bueno, mira, primero que todo tenemos que diferenciar, no podemos considerar a todos los árabes, ¿verdad? Que son de lo mismo y que tienen esa mentalidad. Ahora, en las religiones lo mismo. Ahora, cada persona que crece en un lugar va a tener las reglas del lugar y se va a seguir por esas reglas. Entonces, no necesariamente todas las mujeres que son musulmanas Uh -huh. son personas infelices, porque yo conocí mujeres musulmanas, como lo dije en un video, Uh -huh. y hablé con ellas abiertamente y ellas crecieron así. Ahora, evidentemente no estamos hablando del abuso hacia hacia la dignidad humana y hacia los derechos humanos, ¿verdad? Exacto. Eso es otra cosa. Yo creo que en el momento en que separamos los derechos humanos de cualquier otra cosa que llamemos costumbre, entonces ahí podemos diferenciar más. Porque si tú estás en una sociedad donde se están violando el derecho humano, pues es Exacto. una violación al derecho humano independientemente si estás en el norte del planeta o en el sur del planeta. Exacto. Entonces ahí sería uno, ok, ¿cuáles son los derechos humanos? Ahora, si uno como individuo está colaborando o está siendo parte de la violación de esos derechos humanos, pues probablemente no te vas a sentir muy orgulloso de ti mismo, seas mujer o seas hombre. Uh -huh. Y podemos dar un ejemplo, si digamos que en tu sociedad o donde tú digamos que donde tú vives, si bien hoy en día la promiscuidad es mucho más alabada o es mucho más aceptada que lo fue hace 20 años, digamos. Sin embargo,
todavía se mantienen las reglas de que uno tiene que ser fiel a su pareja. Aun cuando existen parejas que tienen el acuerdo de que, ok, tú te vas con uno y yo me voy con otro, o con otra, ¿verdad? Existen esas parejas. Pero si no hay ese acuerdo, entonces, en el momento que tú violas esa regla, pues tú, de una manera u otra, tu autoestima se va a venir abajo, porque estás violando tus propios acuerdos con el grupo. Estás violando un acuerdo tácito. Correcto, exacto. Entonces, eso ahí digamos, te va a generar una condición donde tú no te vas a sentir con mucha estima, pero no es que los demás no te están dando la estima, eres tú. Exacto. Porque tú mismo estás yendo contra tus propios valores y tus propias creencias. Puede que estén Exactamente. impuestas, sí, puede que estén impuestas a nivel social, puede que sea a lo mejor algo como que ya se hizo costumbre, pero tú sientes que estás haciéndolo mal. Y si tú sientes que lo estás haciendo mal, ya te sientes menos persona o te sientes más en lo incorrecto. Exacto, porque tú mismo estás violando algo que tú de una manera u otra, tú estás de acuerdo. Porque siempre se habla de la famosa Katharine Hepburn, de ella mucha gente la admira porque en su época de esplendor, de su época de oro en Hollywood, ella empezó a utilizar pantalones. Y en esa época, pues, las mujeres no utilizaban pantalones. Fíjate tú que ella lo hizo y eso, aparentemente ella siempre mantuvo esa personalidad fuerte, ¿verdad? Donde ella mantuvo su punto de vista. Entonces, yo creo que en la medida en que tu actitud no está violando tu propio punto de vista o tu propia aceptación de las cosas como deberían ser, y realmente no le estás causando un daño a otro o a ti mismo, generalmente eso no debería afectar mucho lo que es la autoestima. ¿Me explico? Debería ser algo que, pues lo puedes vivir, lo puedes aceptar. Ahora, ¿en qué momento empiezan las acciones a afectarlo a uno? Yo creo que en lo que estamos hablando, pues uno tiene su punto de vista sobre lo que es lo que deberían ser las cosas. Por ejemplo, la actitud o la conducta de un adolescente no la puedes comparar con un adulto, ¿verdad? Exacto. Porque del adulto se espera algo muy diferente de lo que se espera del adolescente, igual que de un anciano o de un niño. Entonces, dentro de una misma sociedad tenemos edades. Entonces, claro, en un adolescente supuestamente se espera que traiga buenas notas, que haga lo que dice mamá y papá, que sea obediente, ¿verdad? Entonces, en el momento que hace algo que no es nada de eso, automáticamente está rompiendo los acuerdos que hay con el grupo en esa sociedad en particular. Entonces, podemos dar ejemplos. Si volvemos a lo mismo de la promiscuidad, si tú tienes un adolescente, hoy en día, pues uno ve en las películas, pues tienes 15 años y ya están teniendo sexo. Adolescentes. Ni siquiera han cumplido los 18 años y tú ves, van a ir a la universidad y ya están teniendo sexo. ¿Eso está bien o está mal? Entonces ahí es donde yo creo que se crea parte de toda la problemática, porque tienes muchos mensajes, igual que con las drogas, pues están fumando marihuana. ¿Eso está bien o está mal? Están tomando alcohol. ¿Eso está bien o está mal? Digamos entonces que es una situación también que influyen mucho los, los prejuicios, por alguna forma de decir, o las cosas que, digamos, no se han adaptado a ciertas cosas en la actualidad. O sea, eso que venimos arrastrando, porque muchas veces pasa que vemos una mujer en la calle, ya hemos dado este ejemplo, así súper voluptuosa y mostrando todo lo que ella quiere mostrar y de repente todo el mundo como que, por una parte puedes tener las personas que hagan así como que
no lo pueden creer que ella ande así por la calle, y por otra parte está otra gente como que normal, X, o sea, no le importa cómo se vea, o porque yo creo que tiene mucho que ver entonces, o por lo que yo estoy entendiendo, según lo que me comentas, es que basamos muchas veces nuestra autoestima en los juicios de los demás, en lo que está o sea, lo que está como que implícito en la sociedad de lo que debería ser correcto, así ya hayan cosas que no sean tan correctas. Por ejemplo, Exacto. ahorita con las tendencias que hay en contra del machismo, porque muchas actitudes de los hombres que son actitudes de los años 1600, por darte una referencia cómica de cómo tratar a una mujer, y resulta que las mujeres actualmente son poderosas, son empoderadas, tienen actitudes iguales o incluso mayores a la de muchos hombres, y cosas así que hacen que, digamos que muchas mujeres actualmente tienen mayor autoestima porque sienten mayor valía de lo que son capaces de hacer, cosas que hace 50 años atrás no existía, y es lo que está como que intentando pelearse hoy en cuestión de derechos o en cuestión de respetar ciertas actitudes, o sea, que las mujeres también pueden asumir ciertos roles, ¿ves? Ujú. Entonces me parece que eso pasa con muchas cosas, y que por lo menos yo lo veo así. Hay cosas que pasan tan a menudo que se están haciendo normales, pero el hecho de que sean normales no quiere decir que sean buenas, ¿sabes? Como tú Ujú. estabas hablando, o sea, yo pienso que una persona, o sea, adolescentes de 14 años, 15 años no deberían estar pensando ni siquiera en relaciones sexuales. Es como que, ¿qué estás haciendo, sabes? Eres un niño todavía no te has terminado de desarrollar, pero Exacto, pero lo están empujando. lo están normalizando, o sea, lo están haciendo tan frecuente que lo están normalizando, y entonces Correcto. ya se vuelve más bien un factor en contra. Si tú eres una persona que de repente tienes 14 años y no te sientes preparada psicológicamente para tener relaciones sexuales, ahora sientes baja autoestima o te sientes menos porque ves que todas las demás chicas o todos los demás chicos lo están haciendo, pero tú realmente no lo quieres hacer. Entonces dejas de ser aceptado y entonces te arrastran a sentirte mal contigo mismo. Pero entonces, fíjate, vuelve a lo que es la aceptación que uno tiene de uno mismo, tiene que ver con lo que uno considera que es correcto Exacto. y con donde tú vives, porque el ejemplo que tú estás dando es perfecto. Tú puedes estar, por ejemplo, yo estaba leyendo que uno de estos países nórdicos, no me acuerdo si es ah, en Holanda, y también estaba leyendo algo de Rusia, donde justamente traigo a colación el tema de Afganistán, porque ha sido un tema de mucho, del cual se viene hablando muchísimo en estos días por todo lo que está sucediendo en ese país, ¿verdad? Um, la costumbre, por ejemplo, yo conozco no una, yo conozco varias mujeres que ellas son de la India y ellas están casadas con hombres que ellas no conocían Mm. y que después ya de adultas, fueron matrimonios arreglados por la familia y bueno, se casaron. Y de hecho, una de ellas con quien sí tuve la confianza suficiente como para preguntarle, me dice, mira, esa es la manera en que nosotros crecimos y pues para ella es normal. Ujú. Y tiene dos hijas y ella está contenta con su matrimonio. Yo sé, es así como que, ok. Ahora, ¿por qué? Porque la parte cultural es muy importante, porque es la parte social. Uno como individuo es un individuo, tiene su parte como uno, ¿verdad? Pero uno también tiene el grupo, tienes la parte social, tienes la familia y tienes la sociedad. Entonces a lo mejor la familia te está dando ciertos principios, pero van en contra de lo que está empujando la sociedad. Por ejemplo, yo lo he observado mucho aquí, ¿verdad? De que los latinos tienen todavía tienen una educación o te dan unos principios que se alejan un poco de toda esa cuestión de la libertad, la promiscuidad o lo que sea, ¿verdad? Ujú. Entonces, es confuso para una persona, sobre todo joven,
porque digamos que la tasa de suicidio y todo eso se ve muy, muy alto en estos días en los adolescentes, pero en general, eso te puede crear confusión. Y si a eso tú le agregas que el que te den ciertas drogas puede aumentar aún más ese índice, porque está documentado que hay ciertas drogas que cuando tú estás con ciertos pensamientos o te sientes de cierta manera, pueden aumentar los riesgos de suicidio. Entonces, pues evidentemente, si además de eso estás tomando droga, pues puede ser aún peor. Pero volvamos a una persona que no ha llegado a estar, afortunadamente todavía no le están dando droga, es una persona que se está deprimiendo. Entonces, lo primero es eso, es ver, ok, en qué edad, el rango de la edad. Ahora, no importa en qué edad uno esté, uno puede ser adolescente, uno puede ser la edad de producción joven, puede ser una persona mayor, adulta, o una persona, digamos ya un viejito, ¿verdad? O una persona mayor. Yo creo que cuando se trata de la autoestima, uno siempre va a ver lo que, cuando uno no se valora, las cosas que uno ha hecho, que uno no se siente bien. Esa es la simplicidad. En el momento, cuando tú haces cosas que son bien, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Estamos hablando en la generalidad. Por supuesto que hay excepciones. Toda regla tiene sus excepciones, ¿correcto? Exacto. Pero estamos hablando de la generalidad. Si tú vives en una sociedad donde los acuerdos son tales y los estás violando, ¿cómo te vas a sentir al respecto? Ahora, ¿cuáles son los acuerdos que estás violando? ¿Los acuerdos que tu familia quiere que tú tengas o los acuerdos que tiene la sociedad? Porque vuelvo y repito, si tú vives en una sociedad donde, digamos, la promiscuidad está bien, o sea, tú fuiste a una fiesta esta noche y tuviste sexo con el muchacho que acabas de conocer. Y después a la semana siguiente te vas a otra fiesta y tienes sexo con el otro. Y así, la promiscuidad de hecho siempre ha sido muy aceptada entre hombres. Siempre se ha dicho como que, bueno, hombre es hombre, no en la mujer. Sin embargo, eso también se podría, digamos que, discutir. ¿Hasta qué punto la promiscuidad del hombre también está bien? Sin embargo, entonces, ¿por qué la muchacha se va a deprimir? Porque a lo mejor ella misma no tiene esos acuerdos, ella misma no lo ve bien. Porque en el momento en que uno hace una acción, uno siente si es correcta o incorrecta. Exacto. Y antes de que sea correcta o incorrecta para el mundo o para los que estamos allá afuera, tiene que ser correcta o incorrecta para uno. Si yo torturo un animal, es incorrecto para el planeta, es incorrecto para el mundo, pero si yo siento que está bien, ¿eso está bien? Entonces yo vengo con la regla de oro, que esa existe en todos los países. No le hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Si tú estás torturando un animal, ¿te gustaría que te estuvieran torturando? Si tú tienes 15 años y estás teniendo sexo cada fin de semana con un hombre diferente, cuando tú tengas una hija, ¿te gustaría que tu hija tenga sexo con un hombre diferente cada fin de semana? Hazte la pregunta. Porque no es que venga yo o vengas tú, Andreina, o venga cualquiera a decirle a uno, no, mira, eso no está bien. O no, mira, no deberías hacer eso. O, ay, mira, no, eso no funciona. Yo doy constantemente educación en drogas y yo he visto que donde funciona es cuando uno decide. Exacto, es que yo creo que parte de una de las grandes habilidades que tenemos como seres vivos y como seres en este planeta es poder tener la capacidad de desarrollar un criterio. Y el criterio para mí va muy ligado a la parte intuitiva, ¿sabes?
lo que tú dices, a veces uno sin que nadie te lo diga sabe que está haciendo algo bien o sabe que está haciendo algo mal. Sobre todo la segunda. Cuando tú estás haciendo algo mal, siempre te queda como un mal sabor de boca, ¿sabes? Como una sensación de que esto no está bien y te empieza a retumbar en la cabeza. Entonces es como que tú tienes la capacidad y la mejor manera que pudiste explicarlo fue esa, ¿sabes? De decidir por ti y de desarrollar un criterio en base a lo que tú observes a tu alrededor y que veas o que, digamos que empatices con ciertas cosas que tú sientas que están bien y ciertas cosas que tú sientas que no están bien. Y eso te ayuda de alguna manera a ir desarrollando tu propio carácter, ¿sabes? Y qué mejor manera que eso, o sea, ese ejemplo de que si tú tienes 15 años y estás de fin de semana saltando de un lado a otro, ¿verdad? En un futuro, ¿tú quieres de verdad que una hija tuya esté así? Es una Exacto. buena manera de desarrollar un criterio propio, porque entonces tú vas a pensar dos veces y vas a decir, no, mira, yo realmente no quisiera esto, pero ¿con qué moral le podré yo decir a mi hija eso en un futuro, de aquí a, no sé, 30 años, ¿verdad? Si yo realmente hacía eso, ¿sabes? ¿Con qué ganas, con qué cara me pongo yo para decirle a ella no hagas eso cuando yo tengo mi pasado y yo me cansé de hacerlo todos los fines de semana durante mis 15, 16, 17 años, por darte un ejemplo, ¿sabes? Y es Bueno, como que, fíjate, Andreina, y quizás los oyentes dirán, bueno, pero qué tiene de malo? O sea, ¿cuál es el problema de tener sexo? no, no tiene Y nada de malo, yo, pero ujú. es cuestión de que realmente es necesario, o sea, estás en la edad y en la madurez y en la capacidad de asumir todo lo que viene con eso. Ok, y ahí yo me voy inclusive más allá. Vamos a decir que tienes 30 años y estás soltera. Entonces también tienes sexo cada fin de semana, que vas a una fiesta diferente, tienes sexo con un hombre diferente. O tienes sexo con una mujer diferente. Yo también digo que ahí es donde uno tiene que ver, porque, insisto, en la sociedad se empuja mucho el sexo, sobre todo en el hombre, ¿verdad? Si el hombre ha llegado a cierta edad y no ha tenido sexo, está siendo visto como que es anormal, ¿verdad? Entonces yo siempre digo, ¿cuál es el propósito de las acciones de uno? Porque hay mucha confusión. En la sociedad que vivimos hoy en día hay mucha confusión, hay muchas opiniones. Yo creo que en la medida en que uno haga acciones que uno considera que son para la supervivencia, que ayudan a la supervivencia en general, van a ser acciones que te van a hacer sentir, ok, está bien, o digamos, son acciones que están ayudando a la sobrevivencia, a la supervivencia de uno, ¿verdad? Y del entorno. Y yo lo digo, por ejemplo, que cuando una persona tiene sexo como tal, sexo, no estamos hablando de una persona que está enamorada, que quiere hacer, digamos que quiere tener un futuro con esa persona, sino que bueno, simple y llanamente, ok, me provocó, vamos a darle ya. Ok, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Es un momento de placer? No sé, yo creo que eso es una pregunta que uno como individuo se tiene que hacer. Igual que si una persona llegó y se fue a una fiesta y salió intoxicado de alcohol. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si al ver vamos, la mayoría de las personas si tú te tomas un vinito o te tomas una cerveza, te tomas unos tragos, ¿verdad? Pues estás en una fiesta, estás en una cena, bueno, hasta socialmente es aceptado y bueno, y disfrutaste tu vinito, disfrutaste tu cerveza, pero cuando te vas al extremo de ya, digamos, tener los sentidos que se te digamos, trastornan, ¿verdad? Que vas a agarrar un vehículo y vas a manejar y no vas a estar completamente consciente, se te puede atravesar una persona, hasta puedes matar a alguien. Entonces, ahí es donde yo creo que te estás yendo para el otro lado. O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que se está tratando? ¿Qué es lo que por qué lo está haciendo uno, verdad? Exacto. Entonces, en la medida en que uno sea capaz de uno mismo
Porque yo siempre parto del principio que no hay peor juez que uno mismo. Y de hecho, la mejor manera de uno reconocer al psicótico verdadero o al antisocial verdadero o al criminal verdadero es porque ni siquiera le dolió lo que hizo. No tiene, o sea, el hecho de que tú te sientas mal de haber torturado a ese animal o de haberle mentido a mamá o de haber hecho algo que va en contra de lo que tú consideras que es correcto, eso te hace a ti una persona correcta en el aspecto que te hace una persona que tiene valores, una persona buena. Deberías tenerte estima porque te estás valorando de una manera u otra. Puedes discernir entre el mal y el bien. Estás desarrollando tu propio criterio. Correcto, y puedes discernir lo que está bien y lo que está mal, porque en el momento en que tú sientes, wow, no le debí haber hecho eso a ese animalito, eso ya habla de que eres una persona de buenos sentimientos, aunque hiciste algo incorrecto. O sea, tú realmente no estás de acuerdo con hacerle daño a los animales, porque si no, no te hubieras sentido mal de haberlo hecho. ¿Ves? Pero el que llegó, torturó, hizo todo lo que hizo y no le importa, no se siente mal al respecto. Ese es el que tiene el problema. Entonces, yo pienso que en el momento que cuando tú haces una acción, la que sea, y como estabas diciendo, ¿verdad? Después te sientes que no tienes ese sabor amargo, me encantó esa definición. Entonces, a lo mejor ese es el momento de decir, déjame pararme, ¿qué fue lo que hice que no estoy de acuerdo yo misma con eso? Porque siempre el acuerdo comienza con uno. Si tú estás en desacuerdo con algo que la misma sociedad te está imponiendo, pero tú estás en desacuerdo, lo vas a pelear, pero no por ello te vas a sentir, ¿me explico? Como que, wow, no valgo nada, etcétera, etcétera. Si tú lo ves como que algo que de verdad está ayudando a tu supervivencia y no está realmente dañando a la mayoría de las personas, a los demás, pues tú deberías sentirte ok con eso. Exacto. Entonces, a lo que yo estoy yendo aquí es que es muy importante que uno evalúe ese sabor amargo. Después que tú lo hiciste. Yo conocí una muchacha que ella salía con un hombre casado. Y bueno, el hombre le decía que no, que lo que pasa es que la mujer esto, la mujer otro. Yo me voy a separar, ya nosotros no estamos juntos, yo solo estoy ahí por los niños, y un sinfín de frases más. Correcto. Sin embargo, no se sentía bien. ¿Ves? Podemos hacer un paréntesis informativo. Mujer, si te dice que se va a separar, no se va a separar. Porque si no te lo dijera, lo hiciera. Así que sigue adelante, déjalo ir. Sí, pero fíjate, volvemos a los mismos, son los acuerdos sociales, ¿ves? Son los acuerdos donde uno de una manera u otra está de acuerdo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si tú estás casado y viene alguien de afuera y está buscando entretener a tu marido, lo que sea, no te va a gustar. Exacto. Entonces siempre parte con lo que uno está de acuerdo y con lo que uno no está de acuerdo. Y vuelvo y repito, todos cometemos errores. Y justamente quizás la parte que uno debería como, ok, voy a agarrar de aquí fue una experiencia que puedo aprender de esta experiencia. Y ver cómo uno, aparte de hacer que las cosas vayan bien, por ejemplo, si es una relación ya, decirse a uno mismo, bueno, mira, esto no es para mí. O de repente simple y llanamente decir, bueno, ¿qué es lo que es real para mí? ¿Qué es lo que yo considero que está correcto o incorrecto? Y eso aplica a cualquier edad. En el aspecto de que tú puedes ser un adolescente o puedes ser una persona de cierta edad, va a ser igual. Tú vas a sentir, ok, esto está bien o esto no está bien. No sé si tú has visto en tu
entorno, ¿verdad? Algunos ejemplos donde tú puedas ver personas que hicieron algo que después no estaban de acuerdo. Muchas veces pasa, y más que todo con los adolescentes, ¿sabes? Que siempre terminan haciendo cosas que no quieren hacer por presión del grupo o por presión, ¿sabes? Del momento. Pero es como que lo más común, lo más normal, ¿sabes? Ujú. Y es lamentable que sea lo común, porque muchas veces, y eso yo creo que lo dicen todas las mamás latinas, lo de si tus amigos se tiran del barranco, tú te vas a tirar con ellos. Es lo que a veces le falta a uno cuando está en una edad tan vulnerable como es la adolescencia para decir, mira, ¿sabes qué? Yo no me quiero lanzar por ese barranco. Por el miedo a que no te acepten, por el miedo a que te traten de menos, y entonces ahí vienen esos problemas de autoestima. Ujú. Y está la comparación que hablábamos antes, pero vuelvo y repito, si uno no está de acuerdo con eso, es muy difícil que a uno le afecte, ¿ves? Porque de hecho, si uno observa, si tú, si tú no estuvieras de acuerdo con eso que tú estás diciendo, la mujer voluptuosa, etcétera, o sea, por ejemplo, yo veo una mujer con prótesis de seno y yo nunca he tenido esa atención, nunca me ha llamado la atención de tener esas lolotas, ¿verdad? Y no, no es, para mí no es nada atractivo. Sin embargo, hay mujeres y hombres que sí les gusta. Entonces, yo me imagino que la que le gusta eso por cualquier razón, cuando ve esas lolotas, pues a lo mejor se mira y le dirá, ay, las mías son tan chiquiticas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahí con lo cual tú te estás poniendo de acuerdo, pero sientes que no estás de acuerdo? Te está creando ese enfrentamiento de dos ideas, ¿verdad? Porque vuelvo al mismo ejemplo anterior, o sea, si tú estás teniendo sexo a los 15 años, a los 14, a los 16, a los 35, y te deja un sabor amargo, ¿qué es lo que está aquí, que está confrontando esto, que está creando este enfrentamiento? Si, por ejemplo, lo ponemos en más extremo, tienes una mujer que es casada, que tiene el principio de que no debería eh, tener otro hombre y están dando con otro hombre. Entonces, el principio de que cuando uno es casado, uno es fiel, está chocando con el principio de que estoy casada y estoy siendo infiel. ¿Ves? Entonces, hay dos cosas que están chocando entre sí. Si yo soy una persona que me estoy deprimiendo o que me estoy sintiendo mal o que la autoestima no la tengo alta, ¿qué cosa es? ¿Cuándo es que me viene ese sabor amargo? ¿Cuándo es? ¿En qué momento siento el sabor amargo? Entonces, ok, a lo mejor lo puedes detectar y puedes pararlo y puedes ahí mismo decirte, ok, si me estoy escapando de la escuela para irme con mis amiguitas simplemente al parque, ¿verdad? Y no estoy asistiendo a la escuela, y después es que me da ese sabor amargo. Entonces, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Te parece que está bien? Yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando bachillerato, a veces suspendían las clases y entonces teníamos el día libre. En el aspecto de que llegábamos, entonces había protesta, igual en la universidad habían protestas, se suspendían las clases y cada uno a su casa, ¿verdad? Bueno, yo no me iba a la casa. Yo me iba con mis amigas a rochelear, como decimos allá, ¿verdad? O sea, echar broma, pues, qué sé yo, a simple y llanamente, así fuese, a caminar por las calles, o irnos a comernos un pastel o algo, pero yo no me iba a la casa. Llegaba a la casa a la hora que tenía que llegar a la casa. A veces le decía a mi mamá, hoy sí, hoy hubo protesta y no hubo clase. O a veces ni siquiera se lo decía. ¿Por qué yo no me sentía mal? Uno, porque no fue que yo me escapé del colegio, Exacto. es que no había clase. Entonces ya para mí eso estaba más que bien, estaba justificado, ¿correcto? Dos, porque me iba a hacer cosas que de una manera u otra no iban en contra de cuál era el acuerdo
de mi familia en cuanto a lo que está bien que yo pudiese hacer o yo no pudiese hacer. Porque irme a comer unas empanadas o un pastel con mis amigas, pues a la hora de la verdad, pues, no es que yo no estaba haciéndole nada a nadie. Ujú. Entonces, evidentemente, nunca eso me afectó. Y de hecho, hasta ahora no me afecta. Sin embargo, yo sí recuerdo una ocasión, que estábamos en clase y una amiga mía quería ir a ver al muchacho que le gustaba. Y el muchacho que le gustaba, pues él trabajaba ya. Entonces me dijo que la acompañara. Y entonces yo sí me acuerdo que yo iba a ir y me entró toda esa confusión y me entró esto, ¿ves? Esto que yo digo, donde está bien o no Ok. está bien. Y le dije, no, mira, yo no me voy a escapar de la escuela, o sea, no voy a, porque era un acuerdo conmigo misma, de que si bien mis padres me llevaban a la escuela, me dejaban ahí, porque nos tenían que llevar en la mañana, quedaba lejos de la escuela. Había un acuerdo tácito de que tú ibas a la escuela, Ujú. y ese era el acuerdo. Entonces, yo no lo hice, sin embargo, conozco otras personas que lo hacían y cómo se sentían después, no lo sé. Pero va de uno, o sea, lo primero parte de uno mismo. ¿Cuál es el acuerdo que tú tienes contigo mismo? ¿Qué es lo que tú estás de acuerdo con lo que te está poniendo tu entorno y tú decidiste estar de acuerdo? Entonces vuelvo al mismo ejemplo de esta actriz que ella empezó a ponerse pantalones, Ujú. si bien la criticaban, etcétera. Ella nunca le importó porque ella estaba completamente convencida de que estaba bien utilizar pantalones, aun cuando en esa época las mujeres no utilizaban pantalones. Y no le estaba haciendo daño a nadie. Correcto. Ni a ella misma ni a nadie. Eso no le Entonces, quitaba, no le restaba valor a lo que ella era. Entonces se sentía bien y ya, pues simplemente era eso. No, no había nada que pudiera afectar su autoestima porque ella no estaba haciendo nada malo ni que afectara a otras personas. Al contrario, se sentía mejor y se sentía con mayor valía porque era capaz de hacer algo que ella quería. en lo que ella creía y que consideraba, como dices tú, que no estaba afectando a otros, porque eso es muy importante en el momento en que uno, de una manera u otra, le hace daño a otra persona o a algo, a alguien, ¿verdad? Porque volvemos al ejemplo de los animales. Eh, yo recuerdo una niña que le hacía maldades a un gato. Y, y bueno, tendría 5 o 6 años. A lo mejor en ese momento todo el mundo se reiría. ¡Ay, qué divertido! Sin embargo, el animal a lo mejor por ser muy pequeño no se podía defender. Un gato sí te va a arañar, pero si a lo mejor si es un gatico pequeño no se sabe defender tanto, que los gaticos son los gatos. Ellos son muy buenos para sobrevivir, mejor que los Pues sí, perros. Ellos saben sobrevivir muy bien. Pero pongamos un perrito, pues, que un perrito no tiene esa habilidad de defenderse como la tendría un gato, ¿cierto? ujú, Um, ¿Cómo se siente un niño? Yo creo que en el fondo, el, claro, si estamos hablando de un niño muy pequeño, probablemente no lo estaría haciendo, a menos que esté jugando o algo así, ¿cierto? Pero si ya es una persona que tiene un poco más de digamos, conciencia ujú. de que ya tiene cierta edad, correcto, uh, pues de una manera u otra tú percibes, que era una de las palabras que estábamos hablando, percepción, ¿verdad? Ujú. Uno percibe, uno puede ver, porque eso es lo que yo diría que es percepción, ver sin los ojos. Cuando tú tocas algo, puedes percibir si está suave o si está rasposo, Ujú. o si te pincha, o si te molesta, o si te duele, o si es terciopelado, aterciopelado. Entonces, así como con el tacto tú puedes percibir muchas cosas, tú percibes con los ojos, percibes con la boca, percibes con los oídos. Hay muchísimas percepciones a tu alrededor. Y como tal, eso te permite definir el mundo que estás viendo y cómo lo estás viendo. Y si tú estás viendo un ser que está, digamos, manifestando dolor,
¿qué estás percibiendo? Estás percibiendo dolor. Ujú. El dolor es algo que va a hacer que la persona sobreviva o el animal sobreviva y que se sienta bien. Exacto, pues puedes evaluarlo desde ahí. Yo digo que también una de las mayores percepciones y a la que a veces no le hacemos mucho caso es la intuición. Todos tenemos intuición para percibir cosas y sabemos, eso nos guía de alguna manera por lo que es bueno y lo que es malo. Ujú, Y por lo menos en ese caso del dolor, obviamente tú no te puedes sentir bien haciendo sufrir a otro. exacto. Sin embargo, te van a decir, bueno, existe el sadomasoquista, ¿ok? Pero eso es normal. Eso es otra cosa que hoy se promociona mucho. Por ejemplo, y lo he observado yo, es el dolor cuando hay sexo, sexo con dolor. Yo me pregunto, ¿eso es supervivencia? O sea, el que te estén dando bofetadas o el que te estén dando latigazos o el que te estén, o sea, que te estén creando dolor. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el trasfondo de eso? Correcto. ¿Qué, Porque qué, qué clase de cosas pasan por tu cabeza para querer infringir dolor a alguien en algo que debería ser un acto de amor, ¿verdad? Ya por ahí tienes una parte que tú dices, ¿qué tipo de persona eres tú, sabes? ¿Y qué tan baja puedes tener tú la autoestima desde el otro ujú, punto? ¿Qué tan poco te puedes querer tú para ujú, permitir que alguien infrinja dolor en ti, ¿verdad? A causa de su placer. ujú. O Pero sea, es que va de dos lados, por porque está eso, el que lo acepta y está el que lo hace. exacto. Yo siento que tú tienes que tener muy poca estima de ti mismo para dejar que alguien te lastime a causa de su placer. Y el que está lastimando también, porque esa es la manera en que obtiene placer. Entonces, evidentemente, hay algo ahí que la persona de una manera u otra está haciendo, a lo mejor considera que está bien, pero ¿cómo se siente? ¿Cuál es el sabor? Te queda Ujú. sabor amargo o no te queda sabor amargo? Es igual que la pornografía. La pornografía es algo que ha sido muy promocionada últimamente y de hecho desde siempre, ¿verdad? Ujú. Sin embargo, eh, es interesante que yo conozco personas que cuando eran jóvenes su primera experiencia sexual fue con una prostituta o fue de una manera, digamos, muy, diríamos, casual, ¿verdad? Tengo que tener sexo porque ya tengo tal edad y no he tenido sexo, así que hay que tener sexo, porque si no yo soy anormal. O la muchacha, yo conocí una muchacha que le daba pena decir que era virgen. En serio, yo lo habló porque, bueno, justamente por mi condición de ser médico, ¿verdad? Me estuvo hablando de eso. Entonces yo decía, pero ¿por qué te da pena? No, porque evidentemente ya ella tenía 28 años, creo, 27 años. Entonces era así como anormal. O sea, fíjate tú cómo uno mismo se puede crear uno mismo su confusión. Porque hay tanta confusión allá afuera que entonces no es de dudarse que uno mismo tenga confusión, que uno mismo diga, bueno, pero lo que es correcto y lo que es incorrecto? Entonces, eso del sabor amargo es muy importante. No, yo tengo sabor amargo porque nunca he tenido sexo, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que te está dando sabor amargo? Que nunca hayas tenido sexo o que tengas 28 años y no hayas conseguido el amor de tu vida o no hayas conseguido una razón real suficiente para tener sexo. Exacto. ¿Ves? Porque es posible ok, nunca he experimentado lo que es sexo y ay, yo quisiera saber lo que es sexo. Todo lo que veo en las películas, entonces terminas teniendo sexo porque tienes que tener sexo. Entonces pues te queda el sabor amargo. Porque, Entonces, ay, no era lo que yo creía. correcto. Entonces, evidentemente, o igual con las drogas. A mí no me gustan las drogas, pero veo que fumarme una marihuanita o emborracharme o tomar algo, ¿verdad? Me va a hacer que yo sea parte del grupo. Entonces, volvemos a lo mismo. Lo primero está en qué
cuáles son qué es lo que uno realmente considera que es correcto para uno. A veces es muy confuso. Yo no estoy diciendo que sea fácil. No. Sobre todo cuando uno es adolescente, es sumamente confuso. Y difícil porque te sientes, es eso, te sientes presionado, te sientes vulnerable y sientes que si no lo haces no encajas y si no encajas entonces te vas a quedar solo. Pero no es así. Vas a conseguir más gente en el camino como tú. Mucha. Hay muchísima gente. Yo creo que en la mayoría tenemos esa confusión. Y ya después entonces que cometemos el acto X que sea, ¿verdad? Y aquí no estamos hablando de si está bien o si está mal. No se trata de eso, se trata de lo que uno considera que es correcto o no para uno y cómo uno determina si es correcto o no. Okay, ¿cuál es el resultado de eso? Exacto. Porque si volvemos al mismo ejemplo de las parejas que llega un momento que están con el dolor para sentir sexo, para sentir placer. ¿Hasta cuánto dolor puedes llegar a tener? ¿Cuál es el límite del dolor? ¿Hasta que sangres? ¿Hasta que pases a la inconsciencia? Porque vamos a estar claros que hay muchos límites de dolor. O sea, ¿cuánto es lo que... Entonces, cuando ya no haya dolor, vas a poder sentir placer con el sexo si no hay dolor. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de utilizar ese tipo digamos, de conducta o de placer, ¿verdad? Exacto. Y no estamos hablando, yo no estoy hablando aquí de moralismo como tal, de que hay que ser moralista. Yo creo que la moral como tal viene de las costumbres, porque el grupo ha observado qué es lo que puede ayudar más al grupo. Por ejemplo, si todas las jóvenes de 12 años al desarrollarse tienen sexo y quedan embarazadas, a lo mejor una cantidad de ellas van a terminar casándose y van a tener familias duraderas y bueno, y pues tendrán esa familia y sus hijos crecerán. Pero ¿cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje de muchachas o muchachos que tengan embarazos en el orden de los 12, 13 años, el cual va a llegar y van a crear una familia, donde esos niños van a crecer con lo que es los valores y la seguridad y los principios que te da una familia? Porque vamos a estar claros, y eso sí lo digo yo sin que me quede nada por dentro, la familia es la base de la sociedad. Sí. Cuando se trata de destruir la familia, estamos destruyéndonos nosotros como individuos, como grupo social. En la medida en que las acciones vayan a favor de fomentar la unión familiar y lo que es la familia como tal, se va a tener una sociedad más próspera, más feliz, creo yo. En el aspecto de que, claro, yo entiendo que la familia a veces es un problema, pero vamos a hablar de lo que es saludable, lo que es una familia que sea saludable, donde se respeten los derechos de los individuos dentro de la misma familia, ¿verdad? Donde no haya, no es que venga papá y sea el papá que te impone o que te restringe y que te castiga y mamá lo mismo. No, estamos hablando de un núcleo familiar donde el individuo puede tener esa figura de madre y padre que te dan una guía, que te dan esa seguridad, que te ayudan a que tú crezcas en un ambiente saludable, en El un deber ambiente... ser, pues. ¿Ah? El deber ser de una familia. Correcto, exacto, una familia que te ayuda a que tú crezcas y te puedas desarrollar como individuo. Eso no lo puede suplantar el Estado. No. Eso no lo puede suplantar, sino la familia es la familia. De ahí es donde vienen los principios de uno. Y yo creo que eso es parte del problema, que uno como individuo tiene la familia le ha puesto a uno sus principios y de repente uno no está de acuerdo con ellos. Sea Digamos, de... ¿Mm? digamos que ahí puede recaer de esos,
un pilar fundamental para el desarrollo de la autoestima de una persona. El entorno familiar en el que crece, los valores que éste le aportan, la forma en la cual le muestran, o sea, le educan o le enseñan cómo respetar a los demás individuos, cómo tratar a los demás individuos, la importancia de hacer lo que tú crees que es correcto, ¿verdad? Y que no esté dañando a nadie y no hacer aquello que no te gustaría simplemente que te hagan. Ese Ujú, tipo de cosas que hacen que una persona crezca de una manera sana, con una manera de pensar saludable, con una manera de pensar que puede ser em, favorecedora para la sociedad donde está creciendo y no al contrario, ¿sabes? Que ujú. no termine siendo una persona, un delincuente, un antisocial. Todo va a depender en base a eso, a la familia en la cual crezca, el amor que estos le dan y los valores. Ujú. Yo sí creo que hay que otra vez volver a valorar lo que son los principios familiares y lo que es lo que es el valor de la familia como tal para la sociedad. Exacto. Si bien los padres a veces cometen errores y muchos de ellos pues a lo mejor están volviendo a cometer el mismo error que se cometió con ellos. O a lo Ujú. mejor tú quieres ir a una fiesta y mamá te dice, no, no vas a ir. Y es porque ella cuando fue joven y fue a la fiesta, a lo mejor pues pasó algo que ella no estuvo de acuerdo. A lo mejor tuvo sexo o usó drogas, se emborrachó. Lo que haya sucedido, correcto. Siempre y cuando estos padres no sean unos pervertidos y no sean unos individuos que realmente sean antisociales, vamos a decirlo así. En el fondo, lo que están buscando es lo mejor para esos jóvenes o esos niños. Y no siempre saben cómo hacerlo. Porque uno va a la escuela y te enseñan a leer y escribir, te enseñan matemática, historia, pero ¿quién te enseña a ser papá y mamá? Ujú. Nadie. Tú aprendes de los errores de tu mamá y de tu papá. Y a lo mejor cambias algunos porque te dieron tanta rabia que entonces ahora haces todo lo contrario. Ok, a mí no me dejan salir, entonces mi hijo puede ir donde le da la gana. O al contrario, a lo mejor a mí no me dejan salir, entonces tú tampoco vas a salir. Pero entonces vamos a buscar, o sea, ¿qué es lo que me está creando a mí esto contra esto? Yo creo que en el momento que uno pueda ver esa condición de estoy confrontando, estoy enfrentando esto, esta situación, este pensamiento, este deseo contra esto, contra este deseo, contra este pensamiento, yo tengo que mirar los dos y decir, ok, ¿con cuál estoy realmente de acuerdo? ¿Con cuál creo que es el mejor, el que va a ayudar a la mayoría? O lo que va a ayudar realmente a que yo florezca y prospere. Exacto. Y entonces en base a eso va uno a poder decidir. Y eso es para todos. Si tú vas a buscarte un trabajo y estás buscando un trabajo y tienes dos opciones de trabajo, uno los mira y dice, ok, ¿cuál de los dos me conviene más? Ah, este me da mejor, me da más salario, este me da más la oportunidad de ir a comer, a almorzar a mi casa, o me permite trabajar desde mi casa. Entonces, este tiene mejor salario y puedo trabajar desde mi casa. Este no es mejor salario, no puedo trabajar en mi casa. Sin embargo, es lo que más me gusta. Es lo que yo realmente quiero hacer en la vida. A lo mejor me va a costar más este. Voy a tener que trabajar 3 veces más, pero realmente es lo que yo quiero. Entonces voy a agarrar este. No, pero la verdad es que yo no me quiero forzar, yo no quiero pasar a través de eso. O realmente yo ahorita en este momento necesito más dinero, porque si no voy a perder, no voy a poder mandar mis hijos a la escuela, lo que sea, ¿verdad? Ujú. Entonces me toca agarrar esto. O sea, tienes que tomar la decisión basada en qué es lo que es el mayor bien para lo que está en tu vida, sucediendo en tu vida en ese momento. Exacto. Y ahí vas a poder decidir esto o esto. Entonces, el tema de autoestima como tal, para resumirlo, yo creo que en el momento en que uno no está violando realmente sus propias creencias, sus propios puntos de vista, su Ujú. propia integridad personal como individuo, es más fácil que uno se valore a uno mismo. Exacto. Y entonces el mensaje sería,
En el momento que no te sientes con baja estima o que sientes que no vales nada o esos sentimientos que son muy desagradables hacia ti mismo, ¿qué es lo que te está dando ese sabor amargo? Ujú. ¿Qué está sucediendo en tu vida o qué sucedió en tu vida que te dio ese sabor amargo? Si lo puedes cambiar, pues cámbialo. Eso es Ujú. una decisión. A lo mejor te va Exacto. a llevar un poco de trabajo, a lo mejor no. A lo mejor es algo que puedes hacer rápidamente, a lo mejor no. Pero lo puedes cambiar. Cualquier ser humano puede cambiar lo que esté sucediendo en su vida porque sí. Nosotros que somos emigrantes podemos saber eso, ¿no? Porque emigrar es duro. Ujú. Sin embargo, bueno, uno toma la decisión. Tú la decidiste por una razón y yo por otra, ¿verdad? Me encantaría dejar un mensaje final que conseguí, una cita de Albert Einstein en base a la autoestima, que dice, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, pasará la vida pensando que es un estúpido. Y ese es el mensaje que yo creo que todos deberíamos rescatar. Ten criterio, ¿verdad? De lo que quieres hacer en tu vida. La primera persona que te tiene que estimar eres tú mismo. Tú tienes que saber cuáles son tus capacidades, tienes que entender qué es lo que te gusta y qué no. Y tienes que también dejar ir a esas personas que sientes que simplemente te están bajando ese amor o esa estima que tienes hacia ti mismo, haciéndote creer que eres un tonto o haciéndote creer que eres un estúpido simplemente por no ser como ellos. Porque no tienes que ser como ellos, tienes que ser como tú. Y tienes que quererte como eres y respetar que esas decisiones que tomas, ¿verdad? Son siempre en pro de tu supervivencia a los de las que te rodean. Y que las cosas que te dejan mal sabor de boca simplemente son las cosas que no puedes hacer y confía en tu intuición, porque ese mal sabor de boca nos pasa a todos. Ujú. Me gusta ese mensaje y le agregaría que algo importante que tú acabas de decir, si tienes que apartar esas personas que te están haciendo sentir cosas con las que tú no quisieras, con las que tú no estás de acuerdo, estás sintiendo. También evalúa si de una manera u otra tú también has participado en cosas así. Y si has participado en cosas así, por ejemplo, si llegaste a haber torturado un perrito cuando eras chiquito, pues hoy en día a lo mejor estás ayudando a muchos perros. Y a lo mejor eso va a compensar el daño que hiciste en el pasado. Y todo daño que uno ha hecho, toda acción que uno ha hecho en el pasado con la cual uno no está de acuerdo, pues uno puede remediarla, sea la acción que sea. Ujú. Como dice, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Lo que Correcto. hayas hecho en tu vida que sientes que no está bien, o que te arrepientes, o que sientes que no debiste haberlo hecho por X razón, pues lo puedes, digamos, lo puedes, ¿cómo decirte? Borrar de tu vida en el aspecto que puedes hacer algo al respecto. Exacto. Lo puedes transformar como en una experiencia que hoy en día te está ayudando a ser más tú mismo y a rescatar tus propios valores y a dar lo mejor de ti mismo. Y ese es el mensaje, pues, el mensaje de dar siempre lo mejor de ti mismo. Que con eso uno generalmente se siente bien. Exacto. Así que ya saben, salgan y den lo mejor de sí mismos y créanme que no se van a arrepentir, sin Exacto. importar lo que puedan decir los demás. Ustedes son valiosos y tienen que pensarlo así y quererlo así para que puedan ser cada vez mejores. Esa es la despedida. Vamos a salir allá y dar lo mejor de nosotros mismos. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Si te gusta lo que ves, no dudes en suscribirte y acompañarnos a seguir hablando sobre estos temas tan importantes en la sociedad actual. Y si crees que puede ayudar a alguien este video, compártelo. Compártelo y nos estarás ayudando a muchos. Gracias por estar acá. Gracias y hasta la próxima. Bye.